Buenos días, mi nombre es Cecilia Giadans y en el día de hoy les voy a presentar lo que son los resultados de mi tesis doctoral que se titula Caracterización de factores virales y del hospedador asociados a la patogenia y la infección crónica por el virus de la hepatitis B. El trabajo se realizó en el IMIP bajo la dirección de la doctora María Victoria Preciado, el doctor Diego Flichman y la doctora Pamela Barba. Bueno, brevemente para ponernos un poco en contexto, quería comenzar contándoles que las hepatitis virales continúan siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, que en su último informe la Organización Mundial de la Salud dio cuenta de la existencia de al menos 250 millones de personas infectadas de manera crónica por el virus de la hepatitis B, de las cuales solo un 10,5% se encontraban diagnosticadas y de estas solo un 2% se encontraba en tratamiento, lo cual llevó a la muerte de casi 900.000 personas aproximadamente debido a complicaciones asociadas a la infección como son la cirrosis y el hepatocarcinoma. Por otro lado, como se observa en la imagen, si bien la infección por el virus de la hepatitis B presenta una distribución global, la prevalencia entre las distintas zonas es marcadamente diferente. Respecto al virus, ¿qué sabemos? Bueno, el mismo pertenece a la familia Hepatnaviridae, al género Orthopannavirus, dentro del cual la especie hepatitis B virus es el que infecta a los seres humanos. Se han descrito al menos 10 genotipos, denominados de la A a la J, y diferentes subgenotipos con distinta distribución geográfica. La partícula viral infectiva presenta una estructura esférica de 42 nanómetros. Es un virus envuelto que presenta un genoma de ADN circular parcialmente doble cadena de una longitud aproximada de 3,2 kilobases. Una particularidad que presenta este virus es que tiene un genoma altamente compactado, por lo cual, gracias a la existencia de 4 marcos abiertos de lectura parcialmente solapados, va a poder sintetizar sus 7 proteínas virales. De esta forma, a partir del gen Precor-Cor, va a dar lugar a la síntesis de 2 proteínas diferentes. Por un lado, el antígeno E, que es una proteína soluble que va a ser secretada a circulación de manera independiente a lo que es la partícula viral infectiva y que presenta la particularidad de que su concentración en determinados estadios de la infección correlaciona muy bien con las cargas virales. La segunda proteína es la proteína que se conoce con el nombre de antígeno del core y es el componente principal de la nucleocápside viral que va a alojar al ADN y a la polimerasa del virus. Por otro lado, el gen PreS1, PreS2 y S va a dar lugar a la síntesis de 3 proteínas distintas, L, M y S. Estas proteínas son el componente proteico de la envoltura de la envoltura viral, y en su conjunto se las conoce con el nombre de antígeno de superficie. Una característica que presenta este antígeno es que tiene una zona o una secuencia que se conoce con el nombre de determinante A, que va a permitir la genotipificación y es el sitio blanco de acción de las vacunas. Por otro lado, tenemos al gen P, que va a dar lugar a la síntesis de lo que es la polimerasa viral, que va a presentar actividad tanto de ADN polimerasa, de transcriptasa reversa y de RNasa. Y finalmente, el gen X, que va a dar lugar a la síntesis de la proteína X, la cual está encargada de la regulación de la expresión de genes virales y celulares y se relaciona con los procesos de oncogenia. Hablemos un poco ahora de lo que es la historia natural de la infección. El virus de la hepatitis B puede causar infecciones tanto autolimitadas como crónicas. La mayoría de los adultos que se infectan con el virus van a desarrollar una infección de tipo aguda, autolimitada, asintomática o subclínica, siendo muy pocos los casos que puedan desarrollar una hepatitis de tipo fulminante. Sin embargo, entre un 95% de los neonatos y hasta un 5% de los adultos van a evolucionar hacia una infección de tipo crónica, que se va a caracterizar por la presencia de un daño hepático progresivo que va a poder culminar con el desarrollo de una cirrosis o un hepatocarcinoma. Respecto de lo que es la historia serológica de la infección, como vemos en el gráfico de la derecha, uno de los primeros marcadores en aparecer en el suero de los pacientes infectados es el antígeno de superficie, cuya detección por más de 6 meses es criterio de diagnóstico de hepatitis B crónica.
Por otro lado, otro marcador importante es el antígeno E, el cual sí va a poder negativizar con el tiempo a través de un proceso que se conoce comúnmente como seroconversión y implica justamente el cese en la detección del antígeno y el comienzo en la detección de los anticuerpos. Hablemos ahora específicamente de lo que es la hepatitis B crónica. Bueno, esta patología es una patología sumamente dinámica y cuya evolución va a depender en gran medida de la interacción que presente el sistema inmune del huésped con el virus. De esta manera vamos a poder ver que existen distintas etapas o fases durante lo que es la infección crónica, cada una de las cuales va a presentar determinadas características serológicas, virológicas, bioquímicas e histológicas que van a dar cuenta justamente de este balance virus-huésped. La nueva terminología propuesta busca justamente diferenciar aquellos estadios de mayor actividad inmune y o replicación viral, a los cuales va a denominar de manera general como hepatitis, de aquellos estadios en los cuales la actividad inmune es menor y la carga viral también, a los cuales va a denominar de manera general como infección. Es así entonces que durante lo que es la historia natural de la hepatitis B crónica vamos a poder identificar al menos 4 estadios. El estadio de infección crónica antígeno E positivo, el cual se va a caracterizar por la presencia justamente del antígeno E en el suero de los pacientes y altas cargas virales, en conjunto con valores normales de transaminasas y mínimo daño hepático. Es por esto que históricamente a esta etapa se la reconocía como una etapa de inmunotolerancia y es típicamente vista en aquellos individuos que adquieren la infección de manera perinatal o en edades muy tempranas. Por otro lado, la hepatitis crónica antígeno E positiva, a diferencia de la etapa anterior, se va a caracterizar por presentar una respuesta inmune muy activa. Esto lo vamos a ver en valores de transaminasas y carga viral fluctuante y presencia de distinto grado de daño hepático. El antígeno E continúa siendo detectable en estos pacientes. Durante esta etapa es común que ocurran episodios que se denominan flare, los cuales ocurren por una exacerbada respuesta inmune en respuesta a un aumento en lo que es la replicación viral. Durante estos estadios van a presentar, en estos estadios vamos a ver valores exacerbados y abruptos, elevaciones abruptas de las transaminasas, elevaciones abruptas de las transaminasas, con lo cual en estos episodios van a ser muy similares a lo que es una infección aguda de tipo sintomático. Por otro lado, la infección crónica antígeno E negativa se va a caracterizar justamente por la ausencia del antígeno en suero y va a comenzar generalmente con el proceso de seroconversión que habíamos comentado previamente. Durante esta etapa, los valores de carga viral y transaminasas van a ser normales y va a ocurrir una desaceleración de lo que es la evolución del daño hepático. Es por esto que esta etapa se asocia a un mejor pronóstico de los individuos. Y por último, la hepatitis crónica antígeno E negativa, en la cual el antígeno E continúa siendo indetectable, pero nuevamente los valores de carga viral y transaminasas son fluctuantes, muchas veces elevados, y en estas etapas se las asocia con una aceleración nuevamente del desarrollo del daño hepático y mayor riesgo de progresión a cirrosis y a hepatocarcinoma. Ahora bien, para entender algunas de las características histopatológicas que vamos a poder ver en los pacientes infectados y algunos resultados que vamos a comentar más adelante, tenemos que hacer algunas breves menciones de lo que es la arquitectura histológica de un hígado normal. Podemos entonces pensar que el hígado va a estar constituido por unidades denominadas lobulillos,
en cuyos márgenes vamos a poder identificar la famosa tríada portal constituida por la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares, que en los cortes histológicos vamos a poder observarlo como se aprecia en la figura. Este será el sitio por el cual circulen e ingresen las células del infiltrado inflamatorio al parénquima. Y por otro lado, vamos a poder identificar lo que es el espacio lobulillar, que va a ser justamente la zona interna del parénquima propiamente dicho, y que va a estar constituido mayoritariamente por lo que son los hepatocitos. Entonces, ahora sí, hablemos de algunos cambios o características histopatológicas que se observan comúnmente en los individuos infectados con hepatitis B crónica. Una de las principales características que presentan es la presencia de un infiltrado inflamatorio con un importante componente linfocitario, principalmente en el área portal periportal, pero que también se puede extender hacia el área lobulillar. También es común encontrar la presencia de hepatocitos en vidrio esmerilado, que se va a deber justamente a la acumulación excesiva del antígeno de superficie en el citoplasma de estos hepatocitos, dándole esta característica. Y también vamos a poder observar en algunos casos lo que es la esteatosis hepática, es decir, la acumulación de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos. Por otro lado, una otra característica bien distintiva de esta patología va a ser la aparición de fibrosis hepática, que se va a deber justamente al depósito de material fibrótico, principalmente en lo que es el área portal, pero que dependiendo de la severidad de la hepatopatía, va a ir evolucionando hacia el interior del parénquima, formando estos septos, hasta finalmente poder generar lo que se conoce como cirrosis. Hablemos ahora brevemente respecto de lo que es la respuesta inmune que se monta frente al virus. Como todos sabemos, la primera línea de defensa va a ser la respuesta inmune innata, que va a tender a controlar lo que es la diseminación del virus, a la vez que va a activar a la rama adaptativa. De particular importancia en esta infección serían las células NK, que van a mediar su accionar principalmente a través de la secreción de enzimas como granzima y perforina, generando la muerte citolítica de los hepatocitos infectados, pero que también van a contribuir a partir de la secreción de una serie de citoquinas que van a tender a activar y potenciar la funcionalidad de otras células del sistema inmune. Por otro lado, en cuanto a la respuesta inmune adaptativa, sabemos que este virus gatilla mecanismos tanto de inmunidad humoral, generando la producción de anticuerpos con distinta especificidad, a la vez que también facilita o genera mecanismos de tipo celular a partir de la diferenciación de las distintas poblaciones de linfocitos T helper hacia poblaciones efectoras específicas. Como se sabe que el virus de la hepatitis B es un virus no citopático, sería de particular importancia en esta patología el efecto que tienen en los distintos linfocitos T, especialmente los linfocitos T citotóxicos, tanto en el control de la infección como en la generación del daño. Estos linfocitos T citotóxicos van a mediar su accionar también a partir de la secreción de distintas enzimas como granzima y perforina, pero también a partir de la inducción de la apoptosis y nuevamente a partir de la liberación de otras citoquinas que no van a estar mediando los efectos citotóxicos propiamente dichos. Por otro lado, los linfocitos T CD4 o linfocitos T helpers van a contribuir en lo que es la inmunidad a partir de diferenciarse a distintas subpoblaciones efectoras que van a tender a tener roles muy particulares durante la patología. Entonces, como dijimos recién, estos linfocitos T helper van a poder diferenciarse en base al contexto de citoquinas presentes en el microambiente en distintas subpoblaciones específicas. Particularmente importante para lo que son las infecciones virales serían las subpoblaciones de linfocitos T helper 1, que van a estar caracterizados principalmente por expresar el factor de transcripción TIBET y van a secretar una serie de citoquinas que van a estar justamente tendientes a generar una defensa contra los patógenos intracelulares, con lo cual vamos a identificarla con una subpoblación de tipo más bien proinflamatorio.
Por otro lado, la subpoblación de linfocitos TGLPR17 se van a caracterizar principalmente por la secreción de un grupo de citoquinas, entre las que destacan la IL-17A y la IL-22. Estas citoquinas son proinflamatorias y justamente van a favorecer el reclutamiento de distintas células al sitio de infección. Por otro lado, los linfocitos la subpoblación de linfocitos T reguladores, que se van a caracterizar por la expresión del factor de transcripción FOXP3, y en este caso esta subpoblación, debido a las citoquinas que secretan, va a estar más caracterizada como una población que va a tender a regular la exacerbada y normal respuesta inmune que se monta frente a la infección viral, con lo cual va a ser una subpoblación de tipo más bien regulador. Ahora bien, antes de terminar con esta primera parte introductoria, no quería dejar de hacer mención a la relevancia que tienen los estudios en el microambiente hepático. Particularmente para lo que es la infección crónica por el virus de hepatitis B, tenemos que saber que existen una falta de modelos animales e in vitro que reproduzcan con exactitud la infección crónica humana. Por otro lado, los modelos celulares que existen no permiten comprender con completitud la interacción virus-huésped propia de la infección natural. Y a su vez, ya es sabido que las muestras de sangre periférica muchas veces no reflejan completamente lo que ocurre en el sitio de infección. Es por esto que las biopsias hepáticas nos van a posibilitar el estudio de la infección crónica en su contexto natural. Entonces, en vista de todo esto que acabamos de plantear, es que en el presente trabajo nos planteamos la siguiente hipótesis: que durante las distintas etapas de la infección crónica por hepatitis B, la composición del infiltrado inflamatorio hepático va a variar en función del grado de replicación viral y de la expresión de las distintas proteínas del virus, lo cual va a promover respuestas de tipo pro o antiinflamatorias que van a ser propias de cada estadio y que van a contribuir a la severidad de la patopatía. Para esto nos planteamos como objetivo caracterizar en el microambiente hepático, con su reflejo periférico, factores de la respuesta inmune y factores virales que se encontraran asociados a los distintos estadios de la infección crónica por el virus de hepatitis B. Entonces, para cumplir con esto, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. En las biopsias hepáticas de los individuos adultos en distintas etapas de hepatitis B crónica, nos propusimos, por un lado, evaluar la frecuencia, la localización y la distribución de las células que componen el infiltrado inflamatorio hepático. Por otro lado, también nos propusimos determinar el estado de activación o agotamiento que presentaran estas poblaciones linfocitarias del infiltrado, a la vez que investigamos la presencia y localización de las principales proteínas virales del virus. Por otro lado, en un subgrupo de muestras de sangre periférica, nos propusimos evaluar la frecuencia de diferentes poblaciones celulares y evaluar la funcionalidad de las células NK, linfocitos T citotóxicos, linfocitos TGLPR1 y TGLPR17, con el fin de poder evaluar de manera comparativa lo que habíamos observado en las biopsias hepáticas. A su vez, decidimos relacionar los hallazgos, tanto hepáticos como periféricos, con los parámetros bioquímicos, clínicos e histológicos que presentaban estos individuos infectados. Y por último, integramos el conocimiento surgido para establecer el aporte de cada uno de estos componentes a la patogenia. Para esto se incluyeron 35 adultos diagnosticados con hepatitis B crónica, libres de tratamiento, que asistían de manera regular a los centros hospitalarios participantes. De estos individuos se obtuvieron, por un lado, biopsias hepáticas fijadas en formol e incluidas en parafina, muestras de plasma, y sobre un subgrupo de pacientes logramos obtener la sangre periférica de manera concomitante a la biopsia hepática. Entonces, sobre cada una de estas muestras fuimos haciendo distintas determinaciones con el fin de cumplir los objetivos anteriormente propuestos. Particularmente sobre las biopsias hepáticas, lo primero que hicimos fue la caracterización histológica. Esto lo hicimos a partir de determinar la severidad de la hepatitis, utilizando el índice de actividad histológica, que evalúa de manera conjunta en esa biopsia la actividad inflamatoria, el grado de necrosis y la fibrosis que presenta, y esto nos permitió separar a nuestros
a los pacientes en aquellos que presentaban hepatitis de tipo mínima a leve, de aquellos que presentaban hepatitis de moderada a severa. Por otro lado, decidimos evaluar de manera independiente el estadio de fibrosis utilizando la escala de Metavir, lo cual nos permitió identificar a aquellos pacientes que presentaban una fibrosis de tipo significativa. A continuación, sobre estas muestras de biopsia, realizamos la caracterización del infiltrado inflamatorio. Esto lo hicimos a través de la técnica de inmunohistoquímica, calculando la frecuencia y la localización de los linfocitos T citotóxicos, T helper y células NK, y de las subpoblaciones de linfocitos T helper 1, T helper 17 y T reguladores. Y esta determinación la hicimos tanto en las áreas portales, periportales, como lobulillares. Por otro lado, también evaluamos el estado de activación o agotamiento celular que presentaban estas células del infiltrado a partir de la detección de las moléculas PD1 y perforina por la técnica de inmunohistoquímica, realizando la detección y recuento tanto en el área portal periportal como lobulillar. Por otro lado, realizamos la caracterización de lo que es la infección viral a partir de la detección de los antígenos de superficie y core, observando si los hepatocitos expresaban alguno de estos antígenos. Esto lo hicimos a partir de la técnica de inmunohistoquímica y lo que realizamos en este caso fue la detección o no de la marca, a la vez que describimos el patrón de distribución que presentaba esta marca y calculamos la frecuencia de hepatocitos que expresaban alguno de ambos antígenos. Finalmente, sobre las biopsias hepáticas, lo último que se realizó fue evaluar la distribución que presentaban los linfocitos T citotóxicos en relación a la expresión de los antígenos virales. Para esto lo que hicimos fue una doble inmunofluorescencia que nos permitió observar en la misma muestra la ubicación de los linfocitos T citotóxicos y la expresión del antígeno de superficie o del antígeno de core. En este caso, lo que hicimos fue hacer un recuento de los linfocitos T citotóxicos positivos en zonas que presentaran tanto expresión antigénica como que no la presentaran. Por otro lado, sobre las muestras de plasma, lo que hicimos fue la determinación del genotipo viral a partir de la amplificación y secuenciación de la región pre-SS del virus. Y por otro lado, determinamos el estatus de antígeno E también a partir de la amplificación y secuenciación, pero ahora de la región pre-core-core. Por último, sobre un subgrupo de muestras de sangre periférica que pertenecían todos a individuos con infección antígeno E negativa, lo que se realizó es una serie de ensayos para comparar lo que se observaba en la sangre periférica respecto a lo observado en el hígado. Entonces, a partir de la sangre anticoagulada con EPTA, lo primero que realizamos fue un hemograma que nos iba a permitir posteriormente obtener ciertos valores de los análisis de ensayos de citometría de flujo. Y por otro lado, se realizó la determinación de las poblaciones de linfocitos T, de helper, citotóxicos y células NK, obteniéndose los valores absolutos y porcentuales de estas poblaciones. Por otro lado, se aislaron los PBMC de estas muestras y en estos se realizó, por un lado, el recuento en valores absolutos y porcentuales, en este caso de la subpoblación de linfocitos T reguladores, pero también se evaluó la expresión del factor de transcripción, la intensidad de expresión del factor de transcripción FOXP3 y se informó como intensidad de fluorescencia media normalizada. Por otro lado, a partir de la sangre anticoagulada con heparina, se aislaron los PBMCs y se realizó, en principio, se calcularon o se obtuvieron los valores absolutos y porcentuales de las poblaciones de linfocitos T helper 17 y T helper 1 que no habían sido obtenidas previamente, pero además sobre estas muestras lo que se realizó es obtener o
obtener la expresión de las distintas citoquinas características de cada una de estas poblaciones, como puede ser el interferón o la interleuquina 17, previo estímulo de la muestra, obteniéndose nuevamente el valor de intensidad de fluorescencia media de estos marcadores en cada una de las muestras correspondientes. Entonces, pasemos a analizar algunos de los resultados más característicos obtenidos. Como habíamos dicho, nuestra población estaba constituida por 35 adultos diagnosticados de manera general con hepatitis B crónica, por lo cual lo primero que tuvimos que hacer es clasificar a estos individuos en las distintas etapas de la infección crónica. Para ello, lo primero que hicimos fue determinar el estatus de antígeno E de un subgrupo de muestras sobre las cuales no contábamos con este dato. Para eso, como se mencionó previamente, lo que hicimos fue secuenciar y amplificar la región precor del virus, y a las secuencias las analizamos en búsqueda de mutaciones que generaran o un codón de stop o el cese de la síntesis de la proteína viral. Para esto se alinearon las muestras con secuencias de referencia que se observan acá como wild type, que son secuencias antígeno E positivas. Y entonces, como vemos, el primer subgrupo de individuos analizados presentó la secuencia salvaje o wild type, por lo cual fueron clasificados como pacientes antígeno E positivos. Por otro lado, el siguiente subgrupo de muestras presentó o bien un codón de stop o bien una disrupción del codón de inicio, con lo cual estas muestras fueron catalogadas como antígeno E negativas. De esta forma, nuestra población general quedó constituida por 13 individuos antígeno E positivos y 22 individuos antígeno E negativos. Ahora sí, con todos los datos a mano, lo que hicimos fue justamente clasificar a los pacientes en los distintos estadios. Y observamos que en nuestra cohorte no se encontró ningún individuo que estuviera cursando una infección antígeno E positiva. Encontramos a 6 individuos que estaban cursando una hepatitis antígeno E positiva, a 22 individuos que estaban cursando una infección antígeno E negativa, y ningún individuo que estuviera cursando una hepatitis antígeno E negativa. De manera llamativa, a su vez, encontramos que 7 de los pacientes se encontraban atravesando un flare. Por último, y para completar finalmente la caracterización de lo que fue nuestra población, también tuvimos que determinar el genotipo viral en aquellos casos en los cuales este dato no se encontraba informado. Para esto, amplificamos la región pre-SS del virus, la secuenciamos y construimos un árbol filogenético que agrupando las muestras y comparándolas con secuencias de referencia de los distintos genotipos y subgenotipos. De esta manera, observamos con negrita y la letra P a la secuencia de los pacientes y fuimos viendo cómo agruparon con los distintos genotipos y subgenotipos, quedándonos entonces nuestra subpoblación constituida como se presenta en la tabla. Ahora bien, pasemos a comparar algunas características de lo que fue la población en estudio en general entre los distintos estadios. Lo primero que observamos es que los 3 grupos presentaron un amplio rango etario sin diferencias significativas en lo que fue la mediana de edad. Sin embargo, resultó llamativo que particularmente para el grupo FLAIR observamos una mayoría de individuos de sexo masculino e infecciones con el subgenotipo F1b. Esto podría estarnos indicando una predisposición particular, a lo mejor tanto del sexo masculino o de las infecciones por este subgenotipo, a presentar episodios FLAIR. Por otro lado, vamos a analizar ahora lo que son los parámetros de daño hepático de estas poblaciones. Tengamos en mente para esto que la severidad del daño va a depender en gran medida de la intensidad de la respuesta que se presente en cada una de estas etapas o estadios.
Es por eso que vamos a observar que en los casos con hepatitis antígeno E positiva y en los casos con FLAIR, estos grupos presentaron un predominio de hepatitis de tipo moderada a severa, mientras que en el caso del grupo infección antígeno E negativa, se observó un predominio de casos con hepatitis mínima a leve. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en cuanto a lo que fue la actividad histológica, observamos que al analizar lo que es el estadio de fibrosis, se encontró un predominio de fibrosis no significativa para los tres grupos. Esto nos estaría indicando que el daño hepático estaría principalmente asociado a lo que es el proceso inflamatorio. A continuación, entonces, realizamos, como dijimos, la caracterización del infiltrado inflamatorio mediante la técnica inmunohistoquímica. Acá se observa de manera representativa cómo se ven las distintas marcas, viéndose, por ejemplo, que las células NK, linfocitos T citotóxicos y T helper y población de linfocitos T helper presentan una marca típica de membrana, mientras que las subpoblaciones de linfocitos T reguladores y T helper 1 presentan una marca más bien nuclear, y la subpoblación de linfocitos T helper 17 presenta una marcación típica de citoquina en forma de gránulo citoplasmático. Entonces, en esta primera instancia se observan cómo fue la distribución de las distintas poblaciones y subpoblaciones para cada uno de los estadios analizados. Como se puede observar, para los tres grupos hubo una prevalencia de linfocitos T helper y citotóxicos en el área portal y una clara prevalencia principalmente en el área lobulillar de linfocitos T citotóxicos. Ahora bien, cuando analizamos las subpoblaciones de linfocitos T helper, se observan diferencias entre los distintos estadios. En el caso de la hepatitis antígeno E positiva, lo que se observó es que en estos casos prevalecían los linfocitos T helper 1. Mientras que en el estadio de FLAIR, lo que se observó es una prevalencia de linfocitos T reguladores. Finalmente, en el caso de la infección antígeno E negativa, la prevalencia de subpoblaciones también fue a expensas de la subpoblación de linfocitos T reguladores. Ahora bien, cuando analizamos de manera comparativa cómo fueron las frecuencias de las distintas poblaciones y subpoblaciones entre los distintos estadios, lo primero que observamos es que en el caso de los FLAIRs, el infiltrado inflamatorio presentó mayores recuentos de linfocitos, tanto reguladores, como habíamos mencionado previamente, pero esto acompañado también de mayores frecuencias de linfocitos T citotóxicos y NK y células NK a nivel lobulillar. A su vez, otra observación que encontramos en este estadio fue que existía una correlación positiva entre la frecuencia de los linfocitos T helper 17 y la frecuencia de las células NK, tanto a nivel portal periportal como a nivel lobulillar. Todos estos datos, perdón, estaba mal animada. Todos estos datos tienen un peso importante si además consideramos que en este estadio particular, cuando se analizó el infiltrado inflamatorio en relación al daño hepático, observamos que en este estadio particular existía una tendencia a presentar mayores frecuencias de linfocitos T helper 17, que como vimos anteriormente se asociaban también a una mayor frecuencia de células NK, en los casos de mayor severidad de hepatitis. Esto nos podía estar hablando un poco de cuáles serían las poblaciones que estarían mediando esa severidad de la hepatitis. Por otro lado, cabe mencionar que en referente a los otros estadios de hepatitis de infección analizados, no se observó relación ni con el estadio de fibrosis ni con la severidad de la hepatitis, y que la frecuencia de ninguna población o subpoblación linfocitaria se encontró asociada a ninguno de estos parámetros de daño para ninguno de los grupos. Entonces, como resultados parciales de esta primera parte, lo primero que podemos decir es que en el caso de la hepatitis antígeno E positiva
un predominio de hepatitis de tipo moderada severa y un predominio de fibrosis no significativa. Y cuando evaluamos el infiltrado inflamatorio, observamos que prevalecieron los linfocitos T citotóxicos y las subpoblaciones de linfocitos T helper 1. En cuanto al estadio de Flair, lo que vimos fue un predominio de hepatitis moderada severa, también en concomitancia a un predominio de fibrosis no significativa. Sin embargo, en este estadio, lo que se observó en el infiltrado fue abundante presencia de linfocitos T citotóxicos, a la vez que subpoblaciones de linfocitos T reguladores, pero en un contexto de mayor frecuencia, nuevamente de linfocitos T citotóxicos, células NK y linfocitos T reguladores respecto a los otros estadios. Y a su vez lo que observamos también fue una tendencia a mayores frecuencias de linfocitos T helper 17 en casos con mayor severidad de hepatitis y una correlación en las frecuencias de los linfocitos T helper 17 y las células NK. Y por último, en el estadio de infección antígeno E negativa, lo que observamos fue una prevalencia de una hepatitis ahora de tipo mínima a leve, pero también en concomitancia con un predominio de fibrosis no significativa, mientras que la población prevalente en este estadio fueron los linfocitos T citotóxicos lobulillares y la subpoblación de linfocitos T reguladores. Ahora bien, continuamos con lo que fue la caracterización de los marcadores virales. Como se dijo, se evaluaron tanto el antígeno de superficie como del core. Lo primero que observamos es que el antígeno de superficie no presentó una marca uniforme u homogénea en los distintos tipos de muestras evaluadas. Se vio entonces que hubieron muestras que presentaron marcación de hepatocitos positivos aislados, mientras que otras muestras presentaron clúster de hepatocitos positivos. Independientemente a cuál fue la marca observada, lo que sí se vio es que el antígeno se expresó siempre en el citoplasma. En contraposición, el antígeno del core presentó una marca uniforme en toda la biopsia y esta marca fue de tipo nuclear. Independientemente de estas salvedades, vale aclarar que no se observó relación entre estos patrones de expresión antigénica con ninguno de los parámetros analizados. Lo que sí observamos fue un dato particular, y es que se vio un patrón de expresión antigénica mutuamente excluyente. ¿Qué significó esto? Que hubieron casos que presentaron únicamente la marcación para el antígeno del core, mientras que hubo otro grupo de casos que solo presentaron la marcación para el antígeno de superficie. A la hora de analizar estas marcaciones, lo que vimos fue que el antígeno de superficie fue positivo particularmente en los estadios de hepatitis antígeno E positiva e infección antígeno E negativa. Mientras que la marcación del antígeno de core se encontró casi exclusivamente en los casos de Flair, siendo solo 3 casos los que presentaron una doble marcación en muestras sucesivas de biopsia. Por otro lado, otra particularidad que observamos fue que a la hora de evaluar la frecuencia de hepatocitos, ahora con expresión de alguno de ambos antígenos, independientemente de cuál fuera el antígeno expresado, la frecuencia de hepatocitos positivos fue relativamente baja y fue muy variable, tanto dentro de cada uno de estos estadios como entre estadios. Lo que observamos fue que en principio el grupo con hepatitis antígeno E positiva presentó los menores recuentos, mientras que el grupo con infección antígeno E negativa mostró recuentos intermedios, siendo el grupo Flair el que presentó los mayores recuentos de hepatocitos con expresión antigénica. Por otro lado, lo que observamos fue una correlación positiva entre la frecuencia de hepatocitos que presentaban expresión antigénica y los recuentos de linfocitos T citotóxicos, tanto a nivel portal, periportal como lobulillar, como de células o linfocitos T helper. Ahora bien, en vistas a lo que estuvimos describiendo acerca de una mayor frecuencia de linfocitos T citotóxicos
en el área lobulillar de los 3 estadios, pero que a su vez, como vimos recién, también estos linfocitos T citotóxicos lobulillares se asociaban a la expresión o a la frecuencia, mejor dicho, de hepatocitos que expresaban antígenos virales. Decidimos evaluar cómo era la distribución de estos linfocitos T citotóxicos en relación a los hepatocitos que expresaban estos antígenos. Para eso, como se mencionó en la parte de materiales y métodos, lo que hicimos fue una doble inmunofluorescencia y lo que observamos acá es, en el primer panel vemos un caso representativo de lo que fue el antígeno de core positivo, es decir, que pertenecía al grupo FLER, y lo que vemos es la marcación nuclear en verde, justamente de la expresión del core por parte de los hepatocitos, y en la marcación en rojo observamos los linfocitos T citotóxicos. Y lo que podemos observar justamente es que en los casos con FLER, estos linfocitos T citotóxicos lobulillares se detectan rodeando particularmente a los hepatocitos que presentan expresión del antígeno del core. Por otro lado, en los 2 paneles de abajo vemos una misma biopsia hepática, en este caso superficie positiva, representativa tanto del estadio de hepatitis antígeno E positiva como de infección antígeno E negativa, y lo que vemos es en el primer grupo de imágenes una zona de esa biopsia en donde el antígeno de superficie es positivo, viéndose esa marca roja en el citoplasma de los hepatocitos. Y en esta zona detectamos también linfocitos T citotóxicos con una marcación de membrana verde, viendo que sí, efectivamente se encontraban en zonas aledañas a hepatocitos que expresaban este antígeno. Sin embargo, cuando analizamos zonas de la misma biopsia, pero ahora que no se encontraba expresión del antígeno de superficie, también encontramos expresión o presencia, mejor dicho, de linfocitos T citotóxicos en estas áreas, con lo cual podemos decir que en los casos con hepatitis antígeno E positiva e infección antígeno E negativa, la localización de los linfocitos T citotóxicos lobulillares no se encontraría asociada a la expresión del antígeno de superficie, dado que la vemos de manera indistinta en ambas zonas. Entonces, como resultados parciales de esta parte, vamos a remarcar que en el caso de hepatitis antígeno E positiva existió una muy baja proporción de hepatocitos con expresión antigénica, la mayoría fueron antígeno de superficie positiva y que la distribución de los linfocitos T citotóxicos lobulillares no se encontró asociada a la expresión de este antígeno. Por otro lado, en el estadio de FLER se encontró la máxima expresión de hepatocitos con expresión antigénica. Estos casos resultaron ser core positivos y en este caso la distribución de los linfocitos T citotóxicos sí se encontró asociada a la expresión del antígeno del core. Y finalmente, en el caso de infección antígeno E negativa, encontramos recuentos intermedios de hepatocitos con expresión antigénica. Este estadio se caracterizó por ser superficie positiva y la distribución de los linfocitos T citotóxicos lobulillares nuevamente no se encontró asociada a la expresión hepática del antígeno de superficie. A continuación, entonces, lo que hicimos fue evaluar el estado de activación o agotamiento que presentaban las células del infiltrado. Para eso, en principio, realizamos la detección de la marca PD1 en estas células, que se observa, como se ve en la imagen, una marcación más bien de membrana, y lo primero que vimos fue que únicamente el 30% de los casos evaluados presentó marca PD1 positiva. A su vez, dentro de estos casos, la frecuencia de células positivas fue relativamente baja, encontrándose la totalidad de las mismas en el área portal periportal. Una característica particular de la marcación de PD1 en los distintos estadios fue que PD1 fue detectado casi exclusivamente en el grupo FLER y a su vez en este grupo lo detectamos en una muy baja frecuencia de células. Entonces, esto nos estaría haciendo preguntarnos si esta detección particular en el grupo FLER no estaría hablándonos más bien de un mecanismo compensatorio casi fisiológico que se monta ante la vigorosa respuesta inmune propia de este estadio.
Por otro lado, otra de las moléculas que analizamos fue perforina, que se observa, como se ve en la imagen, como una marcación de tipo granular citoplasmática. Y en este caso lo que vimos es que el 79% de los casos evaluados presentó células perforina positivas, siendo la totalidad de la marca localizada en el área lobulillar en este caso. Por otro lado, lo que se observó es que la mayoría de los casos evaluados pertenecientes ahora a los 3 grupos presentó células perforina positivas. Entonces, este grupo de datos nos estaría haciendo preguntar si la capacidad productora a nivel hepático estaría efectivamente conservada entonces en los 3 estadios. Entonces, como resultados parciales, quedarnos con la idea de que en el estadio de hepatitis antígeno E positiva se encontró marca perforina positiva, pero ausencia de PD1, mientras que en el grupo FLAIR encontramos tanto perforina como células PD1 positivas, y en el caso de la infección antígeno E negativa, lo único que se observó es la marcación de perforina. Ahora bien, para concluir con estos resultados, pasamos a evaluar lo que ocurría en un subgrupo de muestras de sangre periférica para poder hacer una comparación con todos estos hallazgos que habíamos encontrado a nivel hepático. Entonces, en un subgrupo de casos que presentaban infección antígeno E negativa, lo que hicimos fue justamente evaluar tanto los valores absolutos y porcentuales entre un grupo de dadores no infectados y los pacientes que presentaban la infección. Lo que vimos fue, en principio, que la distribución de las poblaciones y subpoblaciones celulares fue la misma tanto para los casos con infección antígeno E negativa como para los dadores. Sin embargo, vale destacar que los casos con infección antígeno E negativa tuvieron menores recuentos absolutos de linfocitos T helper 1 y una tendencia a menores recuentos de linfocitos T helper 17. Por otro lado, si recordamos cómo era la distribución para este estadio particular en el hígado, lo que se observa es que las poblaciones prevalentes en hígado y en sangre periférica, ahora particularmente para los individuos con infección antígeno E negativa, claramente no son las mismas. Por último, lo que se intentó hacer es inferir la funcionalidad de un subgrupo de células en la sangre periférica de estos individuos con infección antígeno E negativa a partir de determinar la intensidad de fluorescencia, en realidad a partir de determinar la expresión de los marcadores característicos de estas células, como son el interferón y la interleuquina 17, midiendo lo que fue la intensidad de fluorescencia media post-estímulo. Entonces, lo que vemos es que no se observaron diferencias en la expresión de estos marcadores evaluados entre los casos con infección antígeno E negativa y los dadores para ninguna de las poblaciones o subpoblaciones estudiadas. Esto nos estaría orientando a que en principio no habría signos de disfuncionalidad en el componente celular periférico durante el estadio de infección, durante este estadio particular de infección. Entonces, como resultados parciales de esta comparación con la sangre periférica, nos tenemos que llevar en concepto de que en la sangre periférica de los individuos con infección antígeno E negativo, la distribución de las poblaciones celulares fue similar a la que se observó en los dadores, con un predominio de linfocitos T helper y subpoblaciones de T reguladores, y que sí se observó a lo mejor una menor frecuencia de linfocitos T helper 1 y una tendencia a menores frecuencias de linfocitos T helper 17. Sin embargo, como si recordamos lo que habíamos observado en el hígado, observamos que no existe un reflejo periférico de la compartimentalización especial o particular de ciertas poblaciones en el hígado. Y por otro lado, en cuanto a la evaluación de la funcionalidad celular, lo que vimos es que no existieron diferencias en cuanto a la expresión de los distintos marcadores evaluados entre dadores y pacientes. Entonces, como conclusiones más importantes de todos estos resultados aquí presentados,
podemos decir que en la hepatitis B crónica existe una respuesta inflamatoria específica propia de cada estadio que va a reflejar el balance entre la respuesta inmune del huésped y la replicación viral y que va a terminar impactando en la severidad de la hepatopatía. Entonces, los resultados obtenidos en la presente tesis nos permitieron principalmente caracterizar lo que ocurre en el microambiente hepático en los 3 estadios de la historia natural de la hepatitis B crónica. Entonces, en cuanto a la caracterización del estadio hepatitis antígeno E positiva, nos tenemos que ir con la idea de que en este estadio, si recordan, se observaban valores elevados de transaminasas, lo cual iba a impactar justamente en que íbamos a tener a estos pacientes con una hepatitis de tipo moderada a severa, pero esto se iba a dar en un contexto de ausencia de fibrosis significativa, por lo cual lo que podemos decir es que el daño hepático estaría principalmente asociado al proceso inflamatorio. Cuando analizamos las poblaciones justamente de este infiltrado inflamatorio en este estadio, lo que observamos fue una prevalencia de linfocitos T citotóxicos y una mayor abundancia de linfocitos o subpoblaciones T helper 1, con lo cual la respuesta inmune en este estadio, con un perfil predominantemente citotóxico y proinflamatorio, sería la que estaría contribuyendo con la severidad de la hepatitis. Finalmente, recordar que en este estadio se observó la menor frecuencia de linfocitos de hepatocitos con expresión antigénica. Sin embargo, el daño hepático que habíamos observado nos daba cuenta de una hepatitis de tipo moderada a severa, con lo cual el daño hepático se generaría tanto por linfocitos HBV específicos como por linfocitos no específicos que lo estarían mediando por mecanismos bystander. A continuación, en lo referente a lo que es la caracterización del estadio FLAIR antígeno B positivo, podemos decir que en este estadio se observaban altas cargas virales y presencia de muy elevados valores de transaminasas que iban a dar cuenta de la hepatitis de tipo moderada severa que se observaba en este estadio. Sin embargo, nuevamente, esto se encontraba en concomitancia con ausencia de fibrosis significativa, por lo cual nuevamente podemos decir que el daño hepático en este estadio estaría principalmente asociado al proceso inflamatorio. En lo referente a las poblaciones celulares, observábamos una mayor frecuencia de linfocitos T citotóxicos y mayor presencia de células NK, por lo cual la respuesta inmune frente al aumento de la replicación viral, que es característica de este estadio, estaría mediada principalmente por estas poblaciones linfocitarias. Por otro lado, veíamos que en ese contexto de prevalencia de linfocitos T citotóxicos y células NK, también había un predominio de linfocitos T reguladores y a la vez encontrábamos presencia o expresión de la molécula PD1. Esto nos estaría hablando de que esta importante presencia de linfocitos T reguladores y expresión de PD1 sería un mecanismo regulatorio tendiente a limitar la exacerbada respuesta inmune que es característica de este estadio. Y finalmente, la caracterización de la infección del antígeno E negativa, lo que podemos decir es que en este estadio las bajas cargas virales se traducen también en una normalización de los valores de transaminasas y la presencia de una hepatitis de tipo leve a mínima, nuevamente en concomitancia con ausencia de fibrosis significativa. En este estadio en particular, las subpoblaciones y poblaciones prevalentes fueron la de los linfocitos T lobulillares en concomitancia con una mayor presencia de linfocitos T reguladores, lo cual en principio creemos que estaría contribuyendo a la desaceleración en la evolución de la hepatopatía que es típica de este estadio. Y finalmente, de lo observado en la sangre periférica, lo que se vio es que la distribución de poblaciones fue similar, tanto en dadores como en los pacientes infectados que estaban cursando una infección antígeno E negativa, pero lo más importante fue observar que en el grupo de pacientes infectados había una falta de reflejo con lo que ocurría en el microambiente hepático.
Y finalmente, a partir de la inferencia de la funcionalidad por la expresión de las distintas citoquinas y marcadores característicos, lo que vimos fue que en las células de la sangre periférica no mostrarían signos de hipofuncionalidad. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que en el presente trabajo de tesis aporta resultados que confirman la hipótesis planteada respecto a que las distintas poblaciones inmunes presentes en el infiltrado cumplen roles particulares en la patogenia que son propios de cada uno de los estadios de la infección crónica. Muchas gracias. Bueno, nada. No, un desastre fue, chicos, perdón. ¡Ay, no! No, sí. Algo que me acuerdo. ¿Puedo decir algo? Vamos. Algo que me acabo de dar cuenta, que a lo mejor podemos trabajar para el día de la presentación, es que estar sola en mi casa y viendo una pantalla en la cual no veía la cara de nadie, no me jugó nada a favor, porque sentí que no le estaba hablando a nadie. Bueno, listo, lo solucionamos rápido. Yo me voy a tu casa el día de la defensa y me siento delante tuyo. Noté que, por ejemplo, ayer diciendo... Un collage de fotos, claro, y lo pegamos en la pared de todo. Pero Ceci no se notó, digamos. Para nada. Para nada. O sea, te notó no pareció ni que estabas nerviosa ni que te faltaba gente. Fantástico. Claro. A ver, ayer que lo Sí. vio